Amigas, bueno, ya lo dijimos que tenemos un programa detrás de. Entonces estábamos hablando precisamente, Alex y yo, de cómo en nuestra cultura, por ejemplo, dominicana, lo que usualmente, relacionamos el duelo usualmente con la pérdida de un ser querido. Y los demás tipos de duelo que Alex ha mencionado ni siquiera no pasan por la cabeza. Entonces, dentro de la conversación que estábamos sosteniendo detrás de cámara, que le dije a Alex, no, quédate ahí mismo, que con eso retomamos. Tú, Alex, me decías que la mujer y el hombre manifiestan los duelos de manera diferente. Háblanos de eso. Sí, porque mira, las mujeres socialmente tenemos ciertos permisos que los hombres no tienen. Me explico, las mujeres podemos llorar, las mujeres podemos estar tristes, las mujeres podemos consolarnos una con las otras, en todas las pérdidas, en las pérdidas materiales, en las pérdidas emocionales, en los divorcios. Las primeras en sanar un divorcio son las mujeres y no los hombres, porque las mujeres vamos creando un círculo de amigas. Y vamos creando ese sistema de apoyo. Y comenzamos a decir, no, porque el marido mío esto, el marido mío lo otro. Entonces comenzamos a desahogarnos. Entonces toda esa rabia comienza entonces a salirse. Los hombres no tienen el permiso social de llorar. Recuerda que desde pequeño le vamos diciendo a los niños, no llores, que los niños no lloran. Sí. Entonces, esa creencia irracional se va arraigando en la mente del hombre y por lo tanto no tiene ese permiso de expresar lo que siente. Si tú te das cuenta, cuando vamos a un velorio, a un mortuorio, generalmente las que están más llorando son las mujeres y los hombres no, porque los hombres tienen que resolver. Entonces probablemente con lo que tú nos explicas pueden haber duelos que residen permanentemente dentro del hombre porque sencillamente no ha cerrado. Es lo que llamamos duelos no resueltos. Y esos duelos no resueltos van a ir perdurando en el tiempo. Y por eso nos encontramos, tanto en el hombre como en la mujer, que cuando tú terminas una relación y tú no has hecho un trabajo de duelo de esa relación anterior, tú vienes y te vuelves a casar o vuelves a construir una relación de pareja con una persona muy similar a la que tú terminaste anteriormente. Ustedes están oyendo eso, ¿verdad? Y tú comienzas entonces a cometer los mismos errores que tú cometiste en tu relación anterior. ¿Por qué? Porque estas etapas del duelo no se vivió, por lo tanto no hubo aprendizaje. Entonces el famoso refrán de que un clavo saca otro clavo. Eso es embute. En el buen dominicano. Mira, a veces te dan esa clava, solo clavo. Que después no pueden salir uno del otro. No. Entonces la que sale perdiendo es una. Porque entonces tú te vas abriendo una herida mucho más grande y tu autoestima se va lacerando, porque entonces tú vas entendiendo, ya no metimos en otro tema, sí, que tú no eres que tú no eres digna de tener a alguien que te acompañe a ti durante tu vida, porque todos los hombres son malos. Y es que tú estás trayendo esa experiencia de vida. Porque yo vengo arrastrando esa experiencia de vida, incluso. Y no viviste ese duelo de cerrar ese capítulo. Duelo, exactamente, porque otra, por ejemplo, de las etapas que se nos había quedado es la retirada, donde tenemos entonces la desesperanza, la falta de apoyo social, y muchas veces nos quedamos en esa fase de la desesperanza y no llegamos a la etapa de la curación, que es donde viene la aceptación y donde entonces yo comienzo a aprender de lo que pasó. Entonces ya comienzo ya tú lo aceptas como un hecho real. Como un hecho real. Entonces se da a aceptar la realidad de la pérdida intelectualmente y emocionalmente.
O sea, ya yo conozco la pérdida aquí en mi mente y también desde mi corazón. Y ahí es donde ya quizás tú te sientas más cómoda hablando de hablar sobre sobre la pérdida. Entonces comienza el ajuste al mundo sin que esté ese ser querido presente, esté muerto o esté vivo. O sea, puede ser fruto de un divorcio, o tú te comienzas ya a darte cuenta de que ya ese trabajo que tú tenías ya no existe. Entonces ya tú comienzas a darte cuenta que ya no te tienes que levantarte todos los días a las 6 de la mañana para ir a ese trabajo que tú tanto querías, tú tanto odiabas, pero al fin y al cabo era tu trabajo. O cuando tú haces un retiro, cuando tú ya dejas de laborar y entonces tú haces tu retiro laboral, viene también un proceso de duelo. Porque tú dejas de sentir que yo voy a hacer cuando yo deje de trabajar. Ya tú te sientes inútil, como dicen algunas personas, inactiva. Exactamente, pero cuando tú haces esa elaboración de duelo, que tú dices, ok, yo no tengo que ir a hacer un trabajo de 9 a 5, pero con los conocimientos que yo tengo, yo puedo apoyar en la iglesia, o yo puedo apoyar en mi organización, o yo puedo ir en ayuda de las personas que están en crisis, cual que sea, en un hospital oncológico, o sea, buscarle un sentido entonces a la vida, un sentido a lo que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros no llegamos a ese proceso entonces de curación, que es lo último que yo estaba hablando. Entonces, cuando ya pasamos entonces a la etapa de renovación, la cual ya yo he sanado mi corazón, ya yo he podido procesar intelectualmente lo que está pasando. Entonces, ya yo me comprometo con hacer un renacimiento, con un enfoque diferente que tiene la vida, sin ese ser querido o sin eso que yo estoy perdiendo. Entonces, hay personas que pueden vivir una etapa junta con otra, como te decía en un principio, y hay personas que pueden saltarse de esas fases. Entonces, viendo cuáles son los aspectos psicológicos y los aspectos físicos, pues las muchachas de la comunidad pueden irse identificando, pero mira, fulana, lo que le está pasando es esto, ella está llorosa, ella está desesperanzada. Entonces, muchas veces la mejor intervención, Fátima, es no intervenir. No intervenir, así es. Y muchas veces lo único que tú necesitas cuando tú estás en ese momento es encontrar un brazo donde recostarte. Sin que te hagan preguntas ni nada. Así es. Y simplemente estar. Así es. Mira, Alex, como estamos ya en el último segmento, nos quedan pocos minutos, pero yo quiero tocar 2 puntos. Número 1, tú hablas de la aceptación, de ya tomarlo como una realidad que nos permite entonces pasar a esa etapa de sanación. Entonces yo quisiera que tú tomaras unos minutos antes de tomar el último punto, que no quisiera cerrar el programa sin que lo toquemos. Cuando hablamos de estas manifestaciones de injusticia social, de odio, de racismo, donde tú ves estas manifestaciones, luego hay una etapa de aceptación, se está dando, hay una etapa de reconciliación, pasa un tiempo X, y tú vuelves a revivir todo eso porque entonces hay otra manifestación. ¿Cómo se vive ese duelo? Bueno, lo que pasa es que el doliente siempre va a ser doliente. Lo que pasa es que tú aprendes a vivir con la pérdida. Tú eres entonces un sobreviviente del duelo. Un sobreviviente del duelo. Por ejemplo, mi abuelo falleció hace casi 20 años. Y todos los días yo recuerdo a mi abuelo, pero ya yo no lo recuerdo con dolor, ni por la enfermedad que él atravesó, sino por los momentos felices que él y yo compartimos. Pero en un caso de injusticia social, como ya tú viviste ese momento, entonces cada vez que vuelva a hacer otra injusticia social, se reabre. Es como si se reabriera esto que está pasando. Entonces tú dices, pero es que esto nunca va a terminar.
Entonces podemos caer entonces en la fase 2, que es la fase entonces de la desesperanza, de pensar de que esto no tiene solución. Esto no tiene solución. Entonces, cuando caemos en esa fase, es el momento de que una de las personas que está más fortalecida de manera psicológica o de manera espiritual en el grupo, de poderle mostrar a esa persona que sí hay una esperanza, y la esperanza es que continuemos trabajando para poder erradicar esto. De no darnos por vencidos. De no darnos por vencidos, sobre todo porque estamos hablando sobre algo de lo cual no tenemos control. Por lo menos no un control total. No tenemos un control total. Entonces tenemos que saber hasta dónde yo tengo control y hasta dónde yo no tengo control. Entonces las cosas que yo no tengo control, llega el momento en que tengo que aceptarla y caminar en la medida en que se van presentando las situaciones. Las cosas. Y ver entonces en qué yo puedo servir de ayuda, porque entonces si yo soy un proveedor de ayuda, entonces claro, yo también tengo el derecho de sentirme herido, de sentirme afligido, pero entonces es en el momento en el cual yo puedo reconocerme necesitado, yo como proveedor de ayuda de otro, y decir, mira Fátima, yo en este momento, yo no puedo eso, yo necesito que me acompañen, y buscar entonces nosotros acompañamiento para poder acompañar a otros. Ser lo suficientemente sensible y vulnerable a nuestra propia realidad y decir, ahora yo soy la que necesito el apoyo, yo necesito un sistema de ayuda y buscarlo. Y buscarlo. Entonces, o sea, si yo no puedo estar en el frente ayudando a la víctima, lo más probable es que hay otras cosas con las que sí yo puedo colaborar. Por ejemplo, en crear una mayor conciencia con las personas que están en mi alrededor, o si es, por ejemplo, una tragedia donde haya pérdidas económicas, que las personas, por ejemplo, si es una tragedia que haya implicado pérdidas materiales, entonces, ok, yo no puedo estar en el frente ayudando a esas personas, pero yo me voy a reunir con mis amigas, con mis amigos, a recolectar cosas, a recolectar comestible, algo comida, ropa, dinero, algo entonces que se le pueda llevar a esas personas, porque yo emocionalmente no me siento preparada para estar en el frente de batalla. Perfecto. Pero hay otra manera en la cual nosotros podemos colaborar. Antes de cerrar, que lo que nos quede es pocos minutos, yo no quisiera que cerráramos sin que antes tú nos puedas dar algunos consejos para el siguiente tipo de duelo. Y hablábamos, creo que al final del segundo segmento, de la negación, de las personas cuando pasan por esa etapa de negación. Y yo te puedo decir a ti, tú sabes que hace 4 meses que yo perdí a mi mamá. Nosotros en el grupo mío de mi promoción, que yo le digo el patio, en cosa de 3 meses hubieron como 4 o 5 pérdidas de padres o madres. Dentro de la hermandad hubieron meses consecutivos donde era pérdida tras pérdida, inclusive una de las hermanas de la hermandad perdió a su padre y a su hermano en un lapso de una semana. Pero también yo tengo personas sumamente queridas que han perdido seres muy queridos para ellos y han pasado los años y todavía no superan esa pérdida. Porque todavía están en esa fase de negación. En los últimos minutos que nos quedan, independientemente de en qué nivel de negación esté, ¿cuáles consejos tú puedes compartir con nuestras amigas que puedan a ella ayudarle a quizás comenzar a despertar un poquito a esa realidad que por alguna razón u otra no queremos aceptar? Que le permitan, si no es aceptar por completo la pérdida, aceptar lo que tú estabas diciendo hace unos segundos, necesito ayuda. Entonces, ¿cuáles consejos tú nos puedes compartir? Mira,
Cuando estamos hablando de duelo, no hay un tiempo establecido para decir el trabajo de duelo dura un año, por así decirlo, porque va a depender de la intensidad con la cual se ha vivido con esta persona que nosotros hemos perdido y también la forma en la que la persona falleció. Y hay que ver también qué tan cercano yo fui a esa persona y si hay sentimiento de culpa envuelto. O sea que es bastante complejo el proceso. Sí, es un proceso complejo. Entonces yo no le puedo decir, por ejemplo, a una madre que pierde un hijo que ya a los 6 meses ella tiene que superar eso. O que ya la niña tiene que superarlo. ¿Por qué? Porque la muerte de un hijo rompe con la forma natural en la cual nosotros tenemos concebido la vida y la muerte, porque son los hijos que entierran a sus padres. Supuestamente, no los padres entierran a sus hijos. Pero ya cuando una persona después de 6 meses, después de un año, que es cuando tú comienzas a vivir fechas importantes sin ese ser querido, o sea, el próximo, si tenemos la pérdida de una madre, entonces es la primera Navidad sin esa madre, es el primer día de la madre sin ella, es el primer día de los padres que nos tocó a nosotros este año, el primer cumpleaños sin ella. Entonces eso es normal, que en esas fechas importantes tú te sientas triste, si tú te sientas acomodada. ¿Por qué? Porque tú no lo estás, es la primera vez que tú estás compartiendo sin esa persona. Ahora bien, cuando ya pasan 6 meses y viene un año y tú estás como si esa persona se murió hoy, entonces estamos hablando de un duelo patológico, del cual se necesita la intervención, ayuda profesional, ayuda psicológica y en algunos casos ayuda psiquiátrica. ¿Por qué? Porque entonces la persona no va a salir de ese estado de shock, de ese estado de negación, sin la ayuda apropiada, sin el acompañamiento apropiado. Porque lo que te estaba diciendo, es normal que tú estés con ese sentimiento de desesperanza, pero no puede pasar 1 año, 2 años, 5 años y que yo esté llorando la pérdida de ese ser querido como que fue hoy, porque entonces las cosas deben de ir en consonancia, o sea, las emociones deben de ir en consonancia con el evento que yo estoy atravesando. Te voy a poner un ejemplo. Cuando falleció mi abuela, que fue 2 años después que falleció mi abuelo, mi abuela fallece un jueves. Al día siguiente era la boda de mi mejor amiga y yo era la madrina. Yo no estaba en muerte. O sea, yo resolví mecánicamente lo que había que resolver con mi abuela, de la funeraria, de esto. Aquí en República Dominicana el funeral se hace de manera inmediata, no como en Estados Unidos, que hay un periodo de tiempo. Bueno, entonces yo hasta calculé a qué hora yo iba a enterar a mi abuela para yo resolver lo de la boda. El martes siguiente, cuando yo estoy comprando unos recordatorios, ahí fue que yo me di cuenta que mi abuela se murió. Porque yo estaba en negación, yo estaba en otra cosa. Entonces en ese momento fue que yo me dejé a dar grito, a mí yo llegué al trabajo y a mí me tuvieron que mandar para mi casa y buscarme agua y de todo, porque en ese momento fue que yo comencé a hacer mi trabajo de duelo. Que entonces es importante concluir con lo que tú estabas diciendo, número 1, de ejercer la compasión hacia el otro. Y hacia uno mismo. Y hacia uno mismo, de entender que no todos sobrevivimos experiencia de vida al mismo compás. Y eso es una de las cosas, cuando llegamos a esa última fase de la renovación, nosotros vemos la vida de una manera distinta después de la pérdida que antes de la pérdida. Y somos más compasivos con los demás y también más compasivos con nosotros. Con nosotras mismas. Alex, como yo te decía detrás de cámara, el tema tiene mucha tela de cortar y en realidad, como siempre, el tiempo se nos termina. Pero ya yo te hice a ti con un compromiso. Tú tienes que volver al canal a hablar de ya lo que es sistemático. Sistémico. Terapia sistémica. Ya yo la confundí a ellos, ya ustedes saben. Pero nada, amigas,
Como siempre, gracias por su tiempo. No olviden de suscribirse al canal, pero sobre todo de compartir este video con sus amigas, que espero pues que sea de beneficio para ti y para las demás, porque después de todo este canal trata de lo que es crecimiento personal, mental, emocional, y que te permita a ti pues en una manera global ser un mejor ser humano. La semana apenas comienza y como siempre, tómate el tiempo de quererte mucho. Cuídate y Dios te bendiga. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Fátima.